Muy buenas noches a todos. Vamos a seguir con estos capítulos ya últimos del libro de Josué, este libro tan hermoso que nos mostró de qué manera llegó el pueblo a la tierra prometida de tantos años y cómo fueron conquistando. Ahora llega el reparto de la tierra. Estamos estudiando esos capítulos de cómo se asignaron tierras a las distintas tribus de Israel. El viernes pasado nos hablaba Daniel Francia del capítulo 20, hoy nos toca el 21. Capítulo 20 hablaba de las ciudades de refugio, 6 ciudades que Dios pidió que preparasen a lo largo del territorio de Israel. 6, decía Daniel, distantes más o menos 50 kilómetros una de otra. ¿Para qué eran? Para que allí pudiese escapar y guarecerse el homicida culposo, como llamamos nosotros. El homicida culposo es el que mató sin voluntad de hacerlo. Es un homicidio culposo hoy. Cuando es con alevosía es homicidio simple, la figura es otra. Pero aquel que cometía homicidio culposo tenía la posibilidad de escapar a ese lugar y estar allí hasta la muerte del sacerdote y poder salir después. ¿Quién lo perseguía? El pariente más cercano de la persona fallecida tenía la posibilidad bíblica de alcanzarlo y de matarlo, cumpliendo la ley de que el ojo sería por el ojo, el diente por el diente y la vida por la vida. Pero si el homicidio había sido culposo, esta persona podía escapar a una de estas ciudades que están distribuidas exactamente a lo largo de toda la tierra de Israel. Bueno, hermano, yo cuando lo escuchaba a Daniel, es imposible dejar de pensar en el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 48, verso 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y decía un poeta hablando del Señor, refugio del que huye del adversario cruel. Al Señor pueden escapar los culposos y aquellos que no lo son también. Todo culpable, toda persona que siente el peso de su culpa, de su carga, puede recurrir al Señor, que está en todas partes, que está cerca a una oración de distancia, como decía alguna persona alguna vez. El Señor está a una oración de distancia, para que allí se refugie todo aquel que le necesita. Todos, hermanos, tenemos nuestras cargas, nuestras culpas delante de Dios. Obviamente, si hubiese delitos, cuando las personas vienen a Cristo y tienen delitos pendientes con la justicia, tendrán que comparecer con la justicia. Pero en todo lo demás, Dios es refugio. Dios es refugio del que huye del adversario cruel. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 21. El capítulo es extenso, vamos a leer solamente los primeros 4 versículos y los 4 versículos finales. Acá lo que Dios prepara es la tierra para los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. Jacob, también llamado Israel, tuvo 12 hijos varones y tuvo una mujer llamada Dina. Bueno, estos 12 hijos conformaban las 12 tribus de Israel. Y acá va a heredar la tribu de Leví. Uno de esos varones, hijo de Lea, se llamó Leví. Y de Leví descienden los Moisés, Aarón y otros más. Tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Leví tuvo estos 3 hijos. Bueno, de Coat viene Aarón y Moisés y demás. Y de allí los sacerdotes. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los levitas no eran sacerdotes. Sí, todos los sacerdotes eran levitas. Los sacerdotes oficiaban todo lo que tenía que ver en el culto del hombre para con Dios, la parte espiritual, por así decirlo, primero en el tabernáculo, después en el templo. Allí estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todos ellos descendían de la rama de Aarón, el hermano de Moisés. Pero todos los otros levitas, los que venían de Merar, los que venían de Gersón, eran levitas, pero no todos eran sacerdotes. ¿Y qué hacían los levitas? Hacían toda una tarea que tenía que ver con el servicio del tabernáculo, del templo, el sacrificio de los animales, la enseñanza de la palabra de Dios, pero no necesariamente eran sacerdotes. Entonces Dios había hecho una promesa a Leví, a este hijo de Aarón, de donde viene la tribu, diciéndole en Números capítulo 18, verso 20, entre los hijos de Israel no tendrás heredad, no vas a tener
un espacio de tierra como tenía Judá o como tenía Neftalí. No, Dios tomó esta tribu para sí, para su servicio exclusivamente, y los esparció en todo el territorio de Israel. Cada tribu se dio ciudades. No son como las ciudades que por ahí nosotros tenemos en mente, tan grandes. Ciudades, tal vez eran como pueblos. Y estos eran para los levitas, que estaban dedicados al servicio exclusivamente de Dios. Por lo tanto, no labraban la tierra, no criaban animales. Ellos tenían un lugar de vivienda y lo que la Biblia llama los ejidos, que son unos 900 metros cuadrados más o menos, para tener allí sus animales, su huerta y sus cosas, pero ellos no tenían heredad. No. Dios dijo, yo soy tu heredad. Y hermano, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que el Señor sea nuestra heredad. ¿Qué mejor? Una heredad espiritual, tener al Señor es tenerlo todo. Cuando el Señor dice, yo soy tu heredad, bueno, hermano, es tenerlo todo. Y estableció para ellos, ya que no podían trabajar, labrar la tierra ni demás, que viviesen de las ofrendas, de los diezmos de las tribus. Cada tribu daba el 10% de sus ingresos, más las ofrendas que eran voluntarias. Así que, bueno, algunos calcularon que se llegaba casi a un 20%, que daba el israelita. Y bueno, de este diezmo vivían los levitas, y entre ellos los sacerdotes, que eran levitas y sacerdotes. Así que vamos a leer estos 4 versículos, después vamos a leer los 4 finales. Dice el versículo 1, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, el hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y da el ejemplo de Judá. Y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas, de los sacerdotes. Era de ahí la descendencia, decíamos, de Aarón, de Moisés. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Judá, Simeón y Benjamín, que cuando lo miramos en el mapa están juntos en el sur. Simeón está dentro de Judá. Y Benjamín está, ahí aparece el mapita, está todo en marrón más oscuro. Vemos abajo Judá, con las ciudades que dio para los levitas, para que ellos puedan llevar adelante su ministerio y tener su pequeña labranza para mantenimiento. Benjamín pegado con 4, y bueno, más abajo se va a encontrar que está Simeón, que está dentro del territorio de Judá. No aparece en el mapita, pero Simeón está dentro. Entre los 3 proveyeron 13 ciudades. Y las ciudades en total, todos los puntitos que vemos en el mapa, son 48. 48 ciudades, que vuelvo a repetir, tal vez serían como pueblos. Bueno, allí estaban los levitas y también allí estaban las ciudades de refugio, donde podía escapar el que cometió homicidio culposo. Cuando uno mira dónde fueron los sacerdotes, tal vez Dios, que conoce las cosas de antemano, es un detalle este, ¿no? Dio a los sacerdotes herencia entre Benjamín, Judá y Simeón. Y en el futuro, cuando en el tiempo de Roboam, el nieto de David, se separó, hubo una división en el pueblo de Israel, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur lo conformaban Judá, Simeón y Benjamín, que tiene Jerusalén adentro, Benjamín, como decíamos el otro día, y todos los sacerdotes y sumos sacerdotes quedaron en el reino del sur. Una reserva espiritual que Dios guardó allí. Lamentablemente, el norte, todas las otras tribus que se separaron, junto con la de Gad y Manasés, y bueno, fueron el reino del norte y se han perdido luego, y de allí vienen los samaritanos. Esta es la distribución. Los sacerdotes quedaron todos en el reino del sur, con Judá, con Simeón y con Benjamín, que fundamentalmente tienen Jerusalén. Ven, hermanos, cómo están distribuidas allí. Hay
levitas en todas partes, con sus pequeños territorios. ¿Para qué? Decíamos de vuelta. Primero fue el tabernáculo, servían en el tabernáculo. Después se levantó el templo, ellos servían en el templo. Los sacerdotes oficiaban los sacrificios y el sumo sacerdote una vez por año la expiación del pueblo. Pero bueno, después los otros levitas en tiempos del tabernáculo lo desarmaban, lo llevaban, cada uno tenía asignadas tareas. Tal vez, la comparación, ¿no? Es como los ancianos, pastores de la iglesia y los diáconos. Bueno, se espera que los pastores, los ancianos de la iglesia estén abocados a la tarea espiritual del pueblo de Dios. Y los levitas vendrían siendo como los diáconos, ocupan toda una tarea de servicio, de transporte de las cosas, de los animales, un montón de cosas más que son también necesarias para la obra de Dios. Por lo tanto, Leví está presente en todo el territorio de Israel. Es una tribu que Dios reservó para sí. Él tomó esta tribu entera para sí, para que les sirviese. Y allí están las 48 ciudades que le fueron otorgadas. Bueno, hermano, decíamos que entre las tareas, gracias por el mapa, que entre las tareas que ellos tenían en el servicio, de los sacrificios y demás, tenían una muy importante, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la palabra de Dios. Los levitas eran entendidos en el conocimiento de la ley y ellos tenían que enseñar la ley en Israel. Esto era fundamental, fundamental. Si bien era importante el servicio del tabernáculo, del templo y los animales, tan importante era que todo Israel tuviese maestros que les enseñasen la ley de Dios. Tan importante como la subsistencia del pueblo, hermano. Israel sobrevive hasta hoy por un pequeño remanente que abrazó la palabra de Dios. Lamentablemente tenemos que decir que es un pequeño remanente. No todo Israel, no todos, hoy escuchamos con tristeza, ¿no? Israelitas ateos. Una atrocidad escuchar a un israelita que sea ateo o que no tenga ningún tipo de interés. Sí hay un remanente que ama la palabra de Dios, conserva la palabra de Dios, pero en realidad es la palabra de Dios que los conserva a ellos. Grandes pueblos fueron asimilados por otras culturas. Sin embargo, nadie, ninguna cultura, ni la babilónica, ni la persa, ni la helénica con los griegos, ni los romanos pudieron asimilar al pueblo de Dios. Nadie lo pudo tragar, nadie lo pudo digerir, porque la palabra de Dios, que es Dios, está en el corazón de un remanente fiel de Israel, que tampoco es el sionismo. A veces cuando escuchamos hablar del sionismo, son movimientos como de ultraderecha, que se diría, pero a veces están más cerca de la guerra que otra cosa. Pero Dios, que siempre se reserva, como en el tiempo de Elías, que estaba tan derrotado, Dios le dice, bueno, mira, yo me guardé 7.000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel, una porción para volver a hacer otra vez las cosas. Esa porción está. Son verdaderos judíos que aman la palabra de Dios. Ya repito, no es lo mismo el sionismo y no es lo mismo ser israelita. Son cosas distintas. Bueno, ¿y eso por qué fue? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios los preservó a lo largo de los siglos de manera que ninguna cultura los pudo asimilar. Por lo tanto, no desaparecieron, ni van a desaparecer. Por la palabra de Dios que es eterna. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Florece la hierba, crece la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por tanto, todo aquel que permanece en la palabra de Dios, permanece con la palabra de Dios. Hermanos, es lo más importante que nosotros hoy tenemos acá. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo, que fue enviado por el Señor después de su partida, y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Señor Jesús, que es el Logos. Y el Señor es el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, por lo tanto, necesitamos como alimento espiritual en nuestra propia vida la palabra de Dios. Hay una hermosa profecía para Israel, dice, y nunca más te serán quitados tus maestros. El otro día estaba hablando, creo que me tocó el domingo pasado, hoy estoy haciendo una changa, un reemplazo. Y decíamos de la palabra
de qué manera los preservaba y lo que significaba en la vida de ellos. Y la necesidad de formar la mente bíblica, hermano, la necesidad de formar la mente bíblica. Se crece por la palabra de Dios, que lamentablemente va desapareciendo paulatinamente, estoy hablando en general, ¿no? En la cristiandad evangélica, desplazados por la música, desplazados por las novedades, por las historias, por un montón de cosas que no hacen a lo importante, que es la palabra, la transmisión de la palabra de Dios. Y les decía que en un púlpito alguien puso un cartelito que decía, como una advertencia para el predicador: hermano, háblenos de Cristo. Hermano, háblenos de Cristo. De la palabra en sí, hermano. Decía Salvador de Lutri hace muchos años, con esa sabiduría que le dio, y a veces un poco de sarcasmo también, ¿no? Él decía: nadie creció cantando. Nadie creció cantando. Se crece por la palabra de Dios. Por eso decía Pedro, el apóstol, desear como niños la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios, porque se puede crecer solamente por ella. Hermano, cuanto más conozcas de la palabra de Dios, obviamente que no para inflamar el conocimiento vano, sino para apropiar en la vida, bueno, hermano, mayor es el tesoro y mayor es la bendición. Por lo tanto, ahí están todos los levitas. ¿Qué hacen? Enseñan la palabra de Dios al pueblo, a las nuevas generaciones que van naciendo. Ellos le tienen que enseñar la palabra de Dios, entre las otras muchas tareas que hace. Bien, hermano, el segundo punto en esto es de qué vivían ellos. Bueno, ellos recibían el diezmo de todas las otras tribus. Las tribus en total eran 13. Yo no sé si se acuerdan por qué eran 13, porque tuvo 12 hijos varones Jacob. ¿Por qué eran 13? Porque José no heredó, pero sí sus 2 hijos. Y de esta manera tuvo la parte del primogénito. El primogénito era Rubén, pero Rubén, que era el mayor, cometió el desatino de tener relaciones íntimas con una de las concubinas de su padre. Y disgustó esto mucho a Jacob. Dijo: Rubén, principio de mi vigor, pero no serás el primogénito porque subiste al estrado de tu padre. Por lo tanto, lo desechó y le dio la primogenitura a José, aquel que padeció tanto. Por lo tanto, sale José, pero entran 2 hijos de él, y las tribus pasan a ser 13. Sin la tribu de los levitas, que volvemos a decir, estaba disperso en todo el pueblo, en todo el territorio, son 12 tribus las que ofrendan, 10% cada una. Vale decir que ellos tienen el 120% de las ofrendas. 120%. Recordemos, porque a veces se habla mucho del diezmo o no el diezmo. Ya lo expliqué varias veces, el tema del diezmo no tiene sentido traerlo de vuelta, ¿no? La enseñanza del Nuevo Testamento, cada uno de como se propuso en su corazón. Puede ser 5, 10, 15, 20, 50, y hermanos que llegaron a ofrendar el 90% de sus ingresos de grandes fortunas. Bueno, no, lo que importa es el significado. Pero ellos ponían el 10% del ingreso más las ofrendas, los animales, todas esas cosas. Bueno, mucho de eso iba a parar a los levitas, comían de eso, especialmente los sacerdotes de todos esos animales, de algunos, el holocausto no porque se quemaba totalmente, pero de otros sacrificados comían los sacerdotes y la familia de los sacerdotes, y la familia de los sacerdotes. Y los levitas, a su vez, daban el diezmo de los diezmos para el sostén de la obra, del sacerdocio, de todo lo demás. Pero hermano, le quedaba el 110%. Sirviendo a Dios. Qué bendición servir a Dios, ¿no? Si es que Él a todos nos llama, obviamente. Estos eran obreros de tiempo completo, como lo que hoy nosotros llamamos mal nuestros misioneros. Lo decimos siempre y el término va a quedar hasta que el Señor venga. Pero en realidad son obreros de tiempo completo, que están en distintas geografías, dedicados exclusivamente, como los levitas, a la difusión de la palabra de Dios y al servicio de la obra de Dios. Por lo tanto, no tienen territorio para sembrar ni nada, no tienen empresas, no tienen negocios, están dedicados totalmente a la obra. Y ellos, así como los levitas, son sostenidos por las ofrendas del pueblo de Dios. Por eso es tan importante, hermano, nuestra responsabilidad como pueblo de Dios en sostener a aquellos que están dedicados de tiempo completo.
¿Por qué hago mucho énfasis en obreros? Porque por muchos años se ha pensado que los misioneros en nuestras iglesias eran como un escalafón superior que estaba sobre los ancianos o pastores. Esto no es así. En realidad son obreros de tiempo completo, algunos de medio tiempo, dedican medio tiempo y medio tiempo a su labor, según como el Señor lo haya llamado. No hay una cosa más espiritual que otra, ¿no? Ya nos decía Fernando de Gans, es tan espiritual el que Dios llama para salir como aquel que Dios lo llama que se quede. No, no todo el mundo sale a la obra, ni es sinónimo de espiritualidad ocupar todo el tiempo. Hay gente que ha ocupado todo el tiempo y sin embargo eso no fructificó. Evidentemente, tal vez Dios no lo llamó. Es un tema muy delicado y es un tema aparte. No quiero que perdamos de vista esto. En aquellos que sí fueron llamados, en aquellos que están en otras culturas, por lo tanto no pueden trabajar, en aquellos donde el volumen de trabajo amerita que estén dedicados tiempo completo, hermanos, cuentan con las ofrendas del pueblo de Dios. Y esto es muy importante porque ellos están enseñando la palabra de Dios y fundamentalmente están predicando el evangelio. Los misioneros, más que nada, son evangelistas. Fundamentalmente son evangelistas. Son personas que abren el surco, como se llama, ¿no? Que llegan a un lugar y ahí ¿cómo comienzan? Predicando el evangelio. Y después, una vez que las personas reciben a Cristo, se dedican a la tarea de edificarlos para que crezcan. ¿Con qué? Enseñándoles la palabra de Dios. Una tarea muy similar a la de los levitas, una figura muy parecida a la de los levitas. Y hermanos, ellos cuentan con nuestras ofrendas. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en esto. Lamentablemente, por muchos años, si bien ahora, gracias a Dios, la tendencia se va revirtiendo, aquellos hermanos y hermanas que salieron al tiempo completo a servir al Señor, prácticamente compraban un pasaje a la pobreza, o por debajo de la línea de pobreza. Yo lo he visto personalmente. Distintas experiencias. Algunas hacen llorar. Yo escuché algunas experiencias que nos hacían llorar, especialmente la de don Daniel Martínez, pastor en la iglesia de San Luis. Su padre, Evaristo Martínez, fue el primer misionero, obrero de tiempo completo, de las iglesias de los hermanos, el primero que salió, don Evaristo. Pero don Evaristo murió joven, cuando don Daniel, que era el mayor de los hijos, tenía 18 años. Vivían en un rancho de adobe. Y don Daniel decía de la ropa que a veces que dejaba de usar mi papá, mi mamá nos hacía ropa para nosotros. Y yo era medio rebelde cuando era chico, era medio inquieto. Y una vez mi papá me encontró al lado de la cama orando. Y le llamó mucho la atención. Dijo, Daniel, ¿qué estás haciendo? Don Daniel tiene 80 y pico de años. Estoy orando. ¿Por qué estás orando? Para que el Señor me dé un par de zapatos. Yo no tenía zapatos. Y al poquito tiempo, don Evaristo lo llama a Daniel, le dice, vení Daniel, acá envían una ofrenda de 5 pesos de aquel entonces para que te compre un par de zapatos. Cuando este hombre muere joven, don Daniel tenía 18 años, y el rancho en el que vivían era de adobe, y se venía abajo, y tenía hermanos menores. Y ahí cuenta cómo fue al banco con su madre a pedir un crédito para poder comprar un lote y construir algo, pero 18 años. Y bueno, tuvo una experiencia donde el gerente por aquella época, le toma la palabra para darle el crédito. Y el día que ya están por realizar la venta de ese terreno que ellos precisaban para vivienda familiar con una necesidad extrema, primer misionero de las asambleas. El día que estaban por hacer la transacción en el banco, el dueño de la propiedad quería todo el dinero arriba de la mesa. Un hombre bastante rústico, decía, yo quiero toda la plata acá, si no, no hay vivienda. Y no, la plata del banco la iba a otorgar, ¿no? Con todos los trámites del banco. Por lo tanto, este hombre se pegó la media vuelta y se fue. Don Daniel, siendo un jovencito, salió, se puso sobre un mostrador agarrándose la cabeza porque se le iba la gran oportunidad que Dios les había provisto. Y estaba orando y se acercó un hombre, le dijo, muchachito, ¿qué te pasa? Y le contó lo que le pasaba, un desconocido. Dijo, ¿cuánta es la plata? No recuerdo la cantidad. Pero este hombre dijo, acá está, la plata, yo la tengo en el banco, ya la saco. Llamalo que le damos la plata, yo sé que vos me lo vas a pagar.
Bueno, don Daniel, Dios bendijo mucho la vida de don Daniel. En lo económico, en la obra, un hombre usado por Dios, la escuela de San Luis, la iglesia, las extensiones. Pero hermano, cuánta penuria pasaron nuestros misioneros, como le llamamos nosotros. Algunos se comieron todos los fideos de la provincia. La ropa que les llegaba a veces como donaciones, a veces era ropa rota, ropa sucia. Bueno, gracias a Dios todo eso se fue revirtiendo. Las hermanas de Confe hacen un muy buen trabajo en la asistencia de la familia. Se ha tomado más conciencia en que ese obrero de tiempo completo necesita dos tipos de sostén de la iglesia: el sostén económico, el sostén espiritual y el sostén económico. A veces salen solos con su familia a abrir un surco y es muy duro, hermano. Nosotros somos unos cuantos y nos consolamos unos con otros de solo vernos. Ellos están solos, están con el Señor, no están solos, pero están con el Señor, pero humanamente están solos. Y cómo necesitan de nuestro apoyo espiritual, la carta, el llamado, hoy el WhatsApp, el video, la visita, cuánto aprecian que lo visitemos, y nuestros compromisos de ofrenda. Yo tengo una gran alegría, hermano, que como iglesia hace un tiempo decidimos que el 10% de las ofrendas de la iglesia va directamente a la obra misionera, entre otras cosas. 10% de todo lo que se ofrenda al Señor en nuestra iglesia, gracias a Dios, va para allá. Y tenemos en el corazón el día de mañana aumentarlo esto, porque ya hemos construido para nosotros lugares hermosos. Hoy nos falta reparar Argerich, ya, ¿qué más? Y el anhelo es el día de mañana más y más para estos hombres y mujeres que, como los levitas, le enseñan la palabra de Dios al pueblo. Es lo mejor que se puede hacer por un ser humano, predicarle el evangelio y hacerlo crecer en el Señor cuando se convierte. Es la bendición más grande que se puede hacer por un ser humano. La política no llega ni a la altura del zapato de lo que puede hacer el evangelio con la persona. El evangelio hace nueva a la persona. Si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva criatura es. Es un milagro, por eso es tan importante que estemos apoyando a estos levitas modernos, por así decir, que son nuestros hermanos misioneros o de tiempo completo. Responsables en la ofrenda, responsables, dando al Señor aquello que hemos propuesto en el corazón. No sé cuánto es, no importa, no es lo importante es que significa con la economía. Y hermano, vamos a leer los 4 últimos de estos versículos. Versículo 43, dice la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bueno, la promesa hecha a Abraham milenios atrás, hoy está plasmada en el mapa de Israel. Todas las tribus tienen sus territorios de acuerdo a sus habitantes, cantidad. Están plantadas las ciudades de refugio para que escape el homicida culposo. Están distribuidos estratégicamente los levitas y sacerdotes para que le enseñen al pueblo la ley. En un momento de la catástrofe de Israel, cuando vino el cautiverio, el profeta Oseas, un profeta que profetizó al reino del norte, decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hermano, el pueblo de Dios se destruye cuando falta conocimiento bíblico. El Salmo 11 dice: si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nuestra fe sería credulidad, no está apoyada en ningún lado. Necesitamos, hermanos, conocer todo el consejo de Dios. Toda la escritura es útil, dice la misma escritura. Levítico, Ezequiel, Abdías, todos.
Hermano, siempre invito a leer la Biblia en un año, siempre. Léala en un año. No entiende, marque el pasaje que no entiende y nos pregunta. Hermano, miren, no entiendo este pasaje, porque es muy posible. Bueno, todos los pasajes bíblicos, todos son útiles para corregir, para instruir, para convencernos de que estamos equivocados cuando lo estamos. Por lo tanto, la importancia. Bueno, ya están en el territorio. Todavía quedan enemigos. Dios el territorio ya lo repartió. Algunos quedaban, había que terminar con eso. Ya están en posición los sacerdotes, están en posición los levitas. Y este pasaje tan hermoso que es el último. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo creo que es nuestro pasaje del final. Creo que es el pasaje que va a cerrar el tiempo de la iglesia. Cuando el Señor venga, el tiempo de la iglesia habrá terminado. Se abrirán otros tiempos para Israel, otros momentos. Y cuando estemos con el Señor, podremos decir este último pasaje. No faltó ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo. Todas se cumplieron. Y lo otro que yo lo imagino por mi cuenta, el Salmo 126 como una canción. Dice que cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Y diremos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Hermano, hay un fin para tu esperanza y para la mía. Hay un fin para las promesas que Dios ha hecho a tu vida y a la mía. Son distintas. Algunas son comunes a todos los cristianos, pero algunas son particulares para cada uno. Cada uno de nosotros lleva en el corazón pasajes abulonados, clavados allí por el Espíritu Santo. Son palabras que Dios nos ha dado en la intimidad. Tienen que ver con nosotros, con nuestra familia. Bueno, hermano, todo aquello que Dios ha dicho sobre el final, podremos decir con este texto, no faltó palabra de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo. Todas se cumplieron. Sí, hermano, es así. Y podremos decir entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Grandes cosas hizo Dios con nosotros. Estaremos alegres. Para la gloria de Dios y para nuestra bendición.